Buenas tardes a todas y todos. Damos comienzo a las prejornadas. Joan Carles March, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Estamos ya en el inicio de las jornadas virtuales iberoamericanas COVID-19 y salud pública. Empezamos estas prejornadas después de 2 años desde la primera jornada de iberoamericana de COVID y salud pública, con una mesa ciudadana, una mesa ligada a la ciudadanía. Es una mesa que vamos a trabajar el tema del COVID persistente. Y van a estar en esta mesa, en primer lugar, Pilar Rodríguez Ledo, que va a hacer una intervención marco de esta mesa. Pilar es subdirectora médica de la Gerencia de Gestión Integrada del Hugo Cervo en Monforte y es vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ella es la persona referente en España del conjunto de sociedades científicas que han hecho un informe sobre el tema del COVID persistente en España y, por tanto, persona clave sobre el tema de la COVID persistente. A partir de la presentación de Pilar, están 4 pacientes, 4 personas con COVID persistente, con los cuales voy a conversar a partir de la presentación de Pilar. En primer lugar está Fernando Elosúa Gracia, que es miembro del colectivo Long COVID Aragón. Está Sandra González, que es miembro de la Asociación Andaluza de COVID Persistente. Está César Manuel Lepe Medina, que es fundador del colectivo COVID Persistente de México. Y está Valeria Kaplan, que es paciente COVID persistente de Argentina. Por tanto, vamos a hacer un debate sobre COVID persistente desde la perspectiva ciudadana, desde la perspectiva de los pacientes que padecen COVID persistente. Pero vamos a empezar con Pilar Rodríguez Ledo, médica de familia, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que nos va a contar un poco el marco de juego de la COVID persistente en España y en el mundo, qué se puede esperar, qué hay, cómo actuar ante ella. Pilar, cuando quieras. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a todos. Encantada de estar aquí en este foro pues tan interesante, porque compartir experiencias profesionales y pacientes es lo más interesante que puede haber en la vida de un profesional, y como médico de familia que me siento cercana a los pacientes desde ese primer nivel asistencial, es para mí un lujo estar aquí rodeado de los compañeros de los colectivos de nuestro país, pero también de los de México, César, Valeria. Al final todos compartimos un problema y es un lujo para mí estar aquí y hablar con vosotros. Yo sobre todo lo que voy a intentar es hacer una reflexión sobre mi punto de vista de lo que está suponiendo la COVID persistente, desde lo que se ha hecho a lo que todavía falta por hacer, ¿no? Y sobre todo parándome en aquellas cosas que Pilar, creo... ¿Sí? Pilar, disculpa un momentito. Mira, arriba tienes una opción que pone combinación de visualización. Ah, perdón. Vale. Espérate, no la veo. Combinación de visualización. Ponlo Espérate. modo presentación de nuevo. A ver, sí. A ver. Ponlo modo presentación. Sí. A ver qué está. No sé por qué me lo bloquea. Y yo sí la veo compartida. ¿Vosotros no la veis? Si la vemos compartida, arriba tienes 3 opciones. La del medio, combinación de visualización. Es que no veo ninguna. No me da ninguna más arriba. No me da ninguna. Bueno, Cuando vale, le doy me pasa diapo. Vale, pues, pero arriba no tienes un menú con 3 opciones, ¿no? No, es Disculpa. que se me pone a pantalla completa. Vale, Si pues le doy a quitar, me la quita. Ya Vale, ahora sí. Bueno, pues no pasa nada. Venga, vuelvo a compartir y continúa, ¿vale? Sí, no la veis entera, entonces. Y es que tiene una doble pantalla, no la vemos entera. Ah, pero si no, compártela tú si quieres. Venga, pues, ¿te parece bien Sí, que la comparto yo, me da vale? igual. Sí, perfecto. Vale, pues, si te Bueno, parece. perfecto. Pues no sé muy bien por qué, porque la verdad no me dejaba verla entera. Bueno, en fin, seguimos con todo esto, un poco lo que os decía.
agradeceros a todos por estar, por esta invitación, estar de la mano de los pacientes y aprendiendo con los pacientes es lo mejor que nos podía pasar a los profesionales, lo mejor que nos puede pasar en cualquier patología y en esta también. O sea que, bueno, agradeceros el haberme invitado, agradecer la introducción de Joan y la de todos los compañeros que estáis visualizando ahora mismo esta sesión, ¿no? Al final lo que quiero es haceros una reflexión sobre qué se ha hecho, qué se hace, pero sobre todo qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer no tanto fijándonos en actividades, sino en cómo podemos avanzar? ¿Qué se ha hecho? Pues se han hecho bastantes cosas, pero pueden no ser suficientes y quizás tenemos que reflexionar de cómo las hemos hecho. Lo primero que hemos hecho es dar la voz de alerta cuando hemos visto que en marzo del 2020 la gente empezaba a enfermar de esta infección del SARS-CoV-2 y posteriormente pasaban las semanas y no se recuperaban. Es ahí en mayo del 2020 cuando empezamos a contactar con los colectivos de pacientes, Sandra y su grupo, Nerea, Fernando y todo el grupo de Aragón, gente de Madrid, de Cataluña. Los profesionales nos estábamos dando cuenta de que algo pasaba. Y no solamente los profesionales, sino que la OMS se ha dado cuenta que por lo menos un 10 o un 20% de los supervivientes de la infección por la COVID tienen una situación en la que no recuperan la salud y la llamemos como la llamemos. Eso lo vamos a dejar para después. Entonces, lo primero que nos hemos dado cuenta es de esa alerta y esa alerta a día de hoy en nuestro país, en España, en los últimos números comunicados, que como sabéis todos infravaloran la situación real, son de 13,5 millones de contagiados demostrados por la COVID, y si vamos a un 10 o un 20%, veis que los números son muy grandes y que al final estamos hablando de a nivel mundial más de 6,5 millones. ¿Y qué es lo segundo que nos damos cuenta? Pasa a la siguiente, por favor. Pues lo segundo que nos damos cuenta es de que a pesar de toda esa evidencia hay gente que niega la situación. Hay profesionales que creen que esto es debido al estrés, hay profesionales que creen que hay muchas otras explicaciones para esta situación, pero aún así todas esas explicaciones está claro que no dan respuesta a lo que estamos viviendo. Y a raíz de ahí, pasamos a la siguiente, lo que sí que nos damos cuenta es que colaborar para saber lo que está pasando es la única manera de poder trabajar ante esta situación que nos está invadiendo y que está cambiando nuestra forma de enfermar y nuestra forma de sanar. Y ya Rajan y colaboradores, Elina Rajan y colaboradores, en un documento para la OMS, habla de las distintas colaboraciones en los distintos países y cita el esquema de trabajo que hemos podido desarrollar en España en colaboración con los pacientes. La siguiente, por favor. ¿Y qué más hemos hecho? Pues hemos hablado e intentado pactar una definición, porque cuando las cosas no están claras y no sabemos qué es lo que estamos denominando, es difícil ponernos de acuerdo. Y en octubre del año pasado surge una definición, ya hace un año, pactada consensuada a través de un estudio Delphi, dirigida por un compañero de habla hispana, como todos nosotros, Joan Soriano, en el cual lo que sí que hemos visto es que hay un contagio de SARS-CoV-2 con diagnóstico clínico o sin diagnóstico o con diagnóstico de laboratorio, que 3 meses tras el contagio, esas 12 semanas de convenio, no se retoma la normalidad. Puede ser que al principio no hubiera síntomas y aparecieran después, puede ser que los hubieran y los mantuvieran, puede ser que los hubiera y fueran cambiando a lo largo del tiempo, pero lo que está claro es que impacta en su función. Esta evolución es una evolución muy variable. En unos pacientes puede ser más o menos constante, en otras es fluctuante. Y lo que sí sabemos es que lo que persiste es la enfermedad. Esto sí que lo sabemos, porque dentro de esto nos ponemos a discutir si persiste el COVID o no persiste el COVID, y de ahí tendremos más que decir. Pero lo que sí sabemos y es innegable es que persiste la enfermedad. Los días
no recuperan el nivel de salud previo, si bien se adaptan. Y sabemos también que no hablamos de secuelas. La secuela es aquella afectación que se produce en la fase aguda derivada de las complicaciones que presenta la enfermedad. Este no es el caso. Si bien es verdad que hemos visto que las personas que desarrollan secuelas de una enfermedad aguda grave, a la larga también pueden desarrollar un COVID persistente, bien de ese contagio o de otros posteriores. Pasa a la siguiente, por favor. Y lo que se ha hecho es intentar caracterizar a los pacientes. Hay distintos tipos de clasificación, en todas ellas tenemos que tener mucho cuidado porque cuando la definición es tan variable, intenta agrupar pues dentro de una etiqueta post-COVID a secuelas y COVID persistente, lo que pasa es que mezclamos pacientes y esta mezcla de pacientes hace que las características también puedan fluctuar. Aquí tenemos dentro de la primera encuesta de seguimiento que representa a los pacientes en España, a los afectados en España. Eran 1.834 pacientes que tenían en aquel momento, en la primera ola, porque esto es octubre del 2020, en la primera ola tenían muchos de ellos muchos síntomas de forma concomitante, hasta una media de 36 síntomas a lo largo de los 6 primeros meses de desarrollo de su enfermedad, con múltiples afectaciones de áreas, 6 de 12 áreas generales, y la mayoría no habían tenido una infección aguda grave que les llevara a hospitalizar, ¿no? Con una edad media de 43 años, el 50% de ellos entre 36 y 50 años. Pasa a la siguiente. También lo que hemos hecho es seguir con esta colaboración. Y me parece, para mí, esta es una diapositiva muy importante, ¿no? Muy importante porque al final lo único que vale es aquello que puede ser refrendado por los pacientes. Lo otro no tiene mucho sentido. Entonces aquí podemos ver, además de la colaboración que hemos iniciado en un grupo colaborativo donde había 57 sociedades científicas y entidades profesionales, 8 colectivos de pacientes y 247 personas a título individual, vemos cómo la colaboración nos ha permitido unirnos para hacer una red española de investigación en COVID persistente, ¿no? Red española que lo que intenta es aglutinar, lo que intenta es colaborar, porque solo colaborando todos, cada uno desde nuestra realidad, podemos conformar la realidad de la enfermedad y de la afectación que tiene el paciente. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué se hace desde nuestro grupo de trabajo colaborativo o desde la Red Española de Investigación en COVID persistente? Tenemos distintas líneas de trabajo. Una guía clínica que ahora empezamos en una nueva actualización, puesto que la versión era de 1 de mayo del 2021. Una app para intentar aterrizar esa guía clínica a los profesionales y que lo puedan usar en su práctica clínica. Una formación para los profesionales, sin menoscabo de que también se realice formación para los pacientes, pero toda esta colaboración, todo este consenso, todas estas evidencias deben llegar al profesional para que puedan llegar al paciente y podamos ofrecer una atención homogénea, sin grandes diferencias como están sucediendo ahora de unos lugares a otros, y distintos proyectos de investigación que pueden incluir desde el registro clínico que hemos empezado para ver qué factores clínicos, genéticos y de exoma pueden predecir el desarrollo de la afectación, a una escala de valoración integral más allá de la valoración de cada uno de los síntomas. Sigue, por favor, la siguiente. La siguiente. ¿Y qué hacemos también? La otra pata, además de la colaboración y la investigación, reconocer, reconocimiento. La palabra reconocimiento es una palabra preciosa que, si la podéis ver reflejada, se lee lo mismo hacia adelante que hacia atrás, y reconocer es conocer para después reconocer. Entonces, por eso tenemos que hablar de codificar bien la afectación, tenemos que hablar de la incapacidad temporal que necesitan muchos de los pacientes por la entidad que tienen, no por los síntomas que presentan, de adaptación laboral, porque tenemos que reincorporarlos a la vida normal que tenían antes en la medida que les resulte posible, y porque hay que trabajar con entidades científicas, académicas y también con instituciones y con la administración. Y no quiero dejar de poner, porque sigue siendo nuestro faro que ilumina la actividad, los logos de todos los colectivos
de pacientes en España, ¿no? Para mí es un motivo de orgullo y de verdad que lo digo, sabéis los que me conocéis que lo digo de todo corazón. En la siguiente, por favor. ¿Y qué se debe hacer? Porque al final no nos podemos anclar en el pasado, tenemos que avanzar. Avanzar es lo más importante y avanzar con las tres premisas: colaboración, investigación y reconocimiento. Y en eso tenemos muchos aspectos todavía por delante, en la definición, en el diagnóstico. Tenemos que hacer una definición precisa y tenemos que hacer una definición con una denominación única. No podemos llamar igual a entidades diferentes. Esto no se hace en ninguna otra patología y no tiene sentido porque estamos mezclando pacientes y estamos haciendo que sus posibilidades de abordaje disminuyen. Hay que avanzar en la etiología, hay que caracterizar la evolución y de esto os diré algo un poquito más adelante. Hay que valorar integralmente a los pacientes. Nadie se le ocurriría valorar a un paciente que tiene una neumonía porque tiene fiebre y tos. Lo valoramos porque llegamos al diagnóstico de que tiene una neumonía y sabemos que la neumonía cursa con fiebre y tos, ¿vale? También hay que tratar sus síntomas para controlarlos, pero hay que buscar un tratamiento específico que cure, que cronifique en la medida que la investigación nos permita. Desde luego que el objetivo tiene que ser la curación y no podemos rendirnos a él. Y además la predicción clínica. Cuando nadie está libre de desarrollar COVID persistente. El que ha tenido un contagio 2 o 3 por COVID y no lo ha desarrollado, no se puede sentir libre. A lo mejor en el siguiente contagio sí que lo puede desarrollar. Y las vías clínicas. Tenemos que dar una atención lo más adecuada a las necesidades del paciente. Y ahí supongo que saldrá en el debate las unidades de atención específica, funcionales, presenciales, orgánicas, cuáles, dónde. No lo sé, si tuviéramos la respuesta seguramente sería todo mucho más fácil, pero lo que sí tienen que ser unidades de atención que sean útiles al paciente y que nos permitan tener la experiencia del paciente para avanzar en ellas. Y eso sí que no podemos perderlo. Y la siguiente, dentro de ese que se debe hacer, y ya estoy terminando, dentro de esto que se debe hacer es seguir conociendo la enfermedad. Muchas veces los pacientes nos dicen, y tienen toda la razón, sí, pero está muy bien conocer la enfermedad, pero yo quiero curarme, ¿no? Pero es que la única manera de llegar a la curación es que conozcamos la enfermedad. Y para eso seguimos necesitando de todos los pacientes y de todos los afectados. Tenemos investigación a largo alcance, como son nuestro registro clínico, pero también investigación más rápida al estilo de la que ha hecho Hannah Davis con todo su colectivo internacional, ¿no? Y ahora estamos en el seguimiento. Hemos lanzado la encuesta de seguimiento el 14 del mes pasado, la cerraremos el 14 de diciembre. Tenemos, antes de empezar esta sesión, 975 respuestas. Tenemos que llegar a las 1000, que nos falta un poquito, y gracias a esa larga y tediosa encuesta, que efectivamente es así, y quiero aprovechar para dar todas las gracias a los pacientes porque es difícil rellenar una encuesta larga y tediosa, pero es mucho más difícil cuando uno está enfermo y lo sabemos. Pero es la única manera de recopilar información rápida y información por la fuente, por el afectado, sin la traducción de qué es lo que pensamos los profesionales que siente el paciente. Por eso os animamos a que rellenéis. En principio, la encuesta es para pacientes españoles, pero no queremos, en un mundo de la globalización, no queremos dejar a nadie. Por eso hemos puesto un apartado en el que se puede contestar soy extranjero y ahí también podremos ver en qué cosas somos parecidos, que a mí no me cabe duda que muchísimas, y podremos también sumar conocimiento. Os dejo aquí este código QR que los que estéis interesados lo podréis coger y animar a todos los pacientes, los que sois, los que veis en vuestra consulta, para que lo rellenen y nos aporten conocimiento. Y la siguiente, simplemente deciros que estoy a vuestra disposición, que estoy poder poner mi granito de arena y colaborar con esta enfermedad que necesita tanta ayuda y que estoy a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Pilar.
Me gustaría un poco, antes de pasar a comentar y a debatir con las personas que tal, me gustaría deciros si Valeria, Sandra, Fernando o César queréis hacer alguna pregunta que os preocupe en estos momentos a Pilar antes de que se vaya. Os brindo la oportunidad para que podáis hacer alguna pregunta antes de que debatamos, que os pregunte yo a vosotras y vosotros. No sé si Sandra quieres hacer alguna pregunta. Sandra. Sí, bueno, Pilar, ya nos conocemos y sí que quería preguntarte, los antivirales, ¿sabéis? Si, además creo que ya te lo pregunté en otra ocasión, creo que es necesario hacer algo con ellos, probar. Totalmente. Es lo único que tenemos ahora mismo. Hay gente que le ha ido bien, ¿no? Hay otra gente que se ha quedado tal y como está. Pero, ¿y si mejoramos una gran o nos podemos quitar de este 100% que tenemos encima, nos podemos quitar un 20, un 30, un 40%, ¿no? Yo pagaba por ello, ¿eh? Yo pagaba, lo puedo asegurar. Lo entiendo perfectamente, Sandra, lo entiendo perfectamente. Sí que lo hemos hablado más de una vez y sigue siendo la pregunta del millón. Sabes que estamos intentando hacer algún ensayo clínico porque la verdad es que los fármacos todos sabemos que tenemos que ser cautos en su prescripción, ¿no? Por lo menos en lo que es la prescripción bajo indicaciones de los fármacos, ¿no? No está dentro de sus indicaciones y no se puede prescribir. Ahora bien, hay una duda razonable de que los antivirales, basándose en la teoría de la persistencia del virus en nuestro organismo, que cada vez tiene más demostraciones, que en un menor o mayor porcentaje pueda formar parte de la causa que subyace debajo de la enfermedad de la mayoría de la gente, pues que los antivirales puedan ser una solución para eso. Por eso seguimos empecinados en que hay que hacer un ensayo clínico y estamos intentándolo con todas nuestras fuerzas. ¿Qué pasa? Que esto no es una tarea fácil. Y como no es una tarea fácil, pues nos está costando un poquito de trabajo. Yo confío en que lo vamos a hacer, es que no tiene otro sentido. Es lógico, es pertinente, es factible y lo único que tenemos que encontrar es la manera de poder canalizarlo. Los fármacos, como os decía, pues tenemos que ser cautos en su prescripción cuando no tienen indicación, ¿no? Con lo cual yo no puedo decir a nadie que se lo tome, obviamente. Sí que hay una vía para algunas de los fármacos, que es una vía que utilizamos cuando no hay indicación, pero tampoco es de prever que haya mucha complicación y sí a lo mejor un potencial beneficio y que se asume el riesgo, ¿no? Que es el uso fuera de ficha técnica, ¿no? Pero eso tiene una serie de legalidades y una serie de cuestiones que con los antivirales no está permitido. Entonces, ahí lo tenemos, es el famoso uso compasivo de los fármacos, pero sin duda tenemos que ir ahí y tenemos que luchar por eso. No sabemos en qué medida podrá resolver el cuadro, pero tenemos esperanza de que puede ayudar. Pero ahora mismo es que no tenemos nada y hay gente bueno, que ya que nada es milagroso y yo creo que hasta que no se investigue más, hoy por hoy nada es milagroso, pero se sabe de gente que ha mejorado y bueno, vale, pero yo ya vuelvo a decir que con que yo mejorara un 20% me tomaba lo que fuera. Claro. Está claro, está claro. César tiene la mano levantada. Si puedes quitar el perfecto. Pregunta. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo tenía una pregunta, saber si han tenido la oportunidad y digo, más adelante en mi participación aclararé ese contexto, pero me parece maravilloso todo lo que se está realizando desde España, ¿no? Las redes de colaboración entre especialistas y pacientes. Eso es algo que no existe en México, no es una realidad que ni siquiera tengamos en un horizonte más cercano. Bueno, en México prácticamente el COVID persistente no existe para las autoridades. Entonces, saber si en casos muy particulares, en este proceso de atención y de
y de investigación, por así decirlo, ¿se ha podido tener comunicación con algún especialista de por acá, mexicano, mexicana? Esa es mi pregunta. Y respecto al tema de los antivirales, lo único que sabemos por la cercanía que México tiene con Estados Unidos es que, y más porque el colectivo de pacientes de COVID persistente México ha enlazado un poco más con los grupos estadounidenses, no por ninguna otra razón que no sea más que la cercanía, porque incluso nos han visitado personas de allá, acá, es que el gobierno de Estados Unidos acaba de empezar hace algunas semanas un trial de investigación con Paxlovid, que creo que va a tener la duración de 10 días, ¿no? Ya están en la fase 1 de reclutamiento. Entonces, pues por supuesto que el comentario que hacía Sandra de utilizar antivirales en COVID persistente, pues no es nada descabellado, ¿no? Digo, nada más les adelanto, acá en México ni siquiera tenemos antivirales disponibles, ¿eh? O sea, no hay Paxlovid, no hay nada. Pero bueno, mi interés sería si Pilar ha podido contactar a algún especialista mexicano, porque sí tenemos lista de algunas personas interesadas en hacer este tipo de colaboración. ¿Sería cuánto? Muchas Por ser gracias. breve, que seguro que Joan es lo primero que nos va a pedir. Lo primero, hemos contactado con algunas personas, de hecho tenemos alguna reunión la semana que viene para ver qué posibilidades de colaboración hay, ¿no? Lo segundo, nuestro grupo, aunque sea Red Española de Investigación en COVID persistente, está abierta a colaborar con cualquier profesional y colectivo de afectados de cualquier lugar del mundo. No podemos ponerle puertas al campo, o sea que estaríamos gustosos también de colaborar todos. Y lo que dices del ensayo efectivamente es así, pero hay que valorar bien eso porque es muy probable que el mecanismo que causa la COVID persistente no sea solamente la persistencia del virus, con lo cual una de nuestras teorías es que habría que hacerlo con Paxlovid, claro que sí, y también con algún inmunomodulador que ayude, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo y hay que intentar dar pasos. Nosotros estamos en eso y desde luego que nuestra puerta abierta a todos vosotros. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. A partir de ahí me gustaría un poco, Fernando, empiezo por ti, si te parece. Me gustaría un poco que contaras un poco tu historia ligada al COVID persistente, ¿no? Cuando empezaste y un poco cómo ha sido tu evolución en el tiempo y tu situación actual. Hola, buenas tardes y buenos días a Sudamérica. Pues yo me contagié en octubre del 20 en el trabajo, aunque teníamos medidas de seguridad, teníamos mascarillas, pero bueno, al final me contagié. Fue un COVID leve, un poquito de fiebre, bastantes dolores musculares, pero bueno, molestias de garganta leve. Estuve unos cuantos días de baja, volví a trabajar y nada, fue volver. Estuve una semana trabajando, pero prácticamente me caía mientras estaba trabajando, es que no podía ni andar. Afortunadamente, atención primaria y médica de atención primaria, desde el primer momento ha sido muy receptiva al tema de... Bueno, entonces no se sabía que se llamaba COVID persistente, ni sabíamos que eran síntomas o eran trastornos, o no sabíamos lo que eran, pero enseguida me dio la baja por astenia. Así estuve unos meses. Cuando ya aquí en Aragón se creó un código para COVID persistente, me lo puso en el parte de baja hasta que cumplí el año, porque ha sido todo, bueno, los síntomas ya lo sabemos los pacientes que es una montaña rusa. Van, vienen, un día estás abajo, de repente subes muy deprisa, te da el bajón, das la vuelta, ya sabemos cómo son esos síntomas. Aparecen unos, desaparecen. Unos días parece que estás un poquito mejor, pues a los 2 días te da el bajón y tienes que pegar 3 días en la cama. Fuimos aguantando como pudimos hasta que cumplimos el año. El INS, ya sabemos aquí en España, Sandra lo sabe bien, también imagino Sandra, cómo es aquí la Seguridad Social. Me dieron el alta, lógicamente, ellos dijeron que yo podía volver a trabajar, aunque no era capaz de salir a caminar más de 10 minutos. No era capaz, no podía, pero bueno, ellos decidieron que sí. El INS aquí sabemos que es mágico y en un día nos cura.
Lo que llevamos un año, o año y medio o 2 años de baja, pero ellos en un día nos son capaces de curarnos. Afortunadamente, de nuevo, mi médica de cabecera, conociéndome desde hace muchos años, sabe que yo no mentía, sabe que yo no estaba engañando, que no estaba fingiendo. Me intentó dar una baja por depresión, que fue la que en ese momento pudo darme. Y luego fue, bueno, ya sabemos, yo quise denunciar a Linx por el alta y mi abogado llegó a un acuerdo con el abogado de Linx de que no me darían el alta de esa baja a cambio de que yo retirara la denuncia. Así fue. De todas formas, cuando cumplí los 6 meses después de una depresión, que no era depresión, pero bueno, en principio sí que tenemos depresión también. Vamos a reconocerlo. Tenemos algo de depresión, algo de ansiedad, pues porque llevamos un año sin ser nosotros mismos, sin poder llevar una vida normal, sin poder trabajar, sin poder llevar una vida social. Se resiente la familia, se resiente todo, se resiente, porque no somos nosotros. Y claro que tenemos depresión, tenemos ansiedad, tenemos síntomas psicológicos, lógico. Pero bueno, pasaron esos 6 meses y el INS no me dio el alta, pero dijo que la segunda baja era la misma que la primera, con lo que me volvieron a dar el alta. Y sí, mi familia, bueno, la empresa se ha portado muy bien, mi empresa, en la que yo trabajaba, porque ahora ya no trabajo, en la que yo trabajaba se ha portado muy bien, me ha dado los papeles del paro y me ha dado una indemnización reconociendo que yo no puedo trabajar. Yo no puedo trabajar, aunque el INS diga que sí, yo no puedo trabajar porque sigo sin ser capaz de conducir, sigo sin ser capaz de caminar más de 3/4 de hora, sigo sin capaz de llevar peso, unos días tengo dolores, otros días pues las piernas tengo parestesias, tengo hormigueo, tengo que se me duermen y así estamos. Presión en el pecho, como sabréis, problemas respiratorios. Y perdonadme por la videocámara, por la webcam, pero es que es nueva y todavía no sé cómo se maneja muy bien y creo que no se me ve muy bien. No, se te ve perfecto, se te ve Vale, perfecto. gracias. Muchas gracias, Fernando. Valeria, cuéntanos tu vivencia. Sed breves porque tenemos en estos momentos 25 minutos. Perfecto, trataré de ser lo más breve posible. Aparte, Fernando describió bastante bien algunos de los síntomas y lo que nos pasa. Yo me contagié de COVID en enero, en realidad en diciembre del 2021. Sí, en primera medida fue algo leve, tuve mucho malestar gastrointestinal, pero fue algo leve, fue un resfrío, y nunca llegué a mejorarme. Y a los 15 días más o menos empezaron síntomas muy extraños, que ya los conocemos. La fatiga era imposible de manejar, yo no podía llegar hasta la cocina, yo tenía que levantarme, vestirme, volverme a acostar, y todo mi día era recortado, muchísimos síntomas, los conozco todos los que acaba de escribir Fernando. Me dieron una baja en el trabajo en ese momento, yo trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Acá les cuento que no está reconocida la enfermedad, hay mucho desconocimiento. Ellos, en la Junta Médica pensó que era un trastorno psiquiátrico. Después, bueno, yo tuve que explicarles, yo y mis empleadores que sí entendían un poco más, porque son científicos y la verdad que tienen un poco más de interés, tuvimos que explicarles que no era un trastorno psiquiátrico, que esto estaba pasando en todo el mundo. Y la verdad es que yo era un zombie, yo arrastraba los pies nada más. Muchísimos síntomas que no quiero describir porque no quiero sacarles tiempo. Finalmente lo que pasó es que empecé a buscar en todo el mundo cuáles eran las teorías, con mucha dificultad, porque tenía mucha dificultad cognitiva para leer era un trabajo imposible, estaba en una oración durante mucho tiempo, levantar la mano para ver el celular me generaba dolor. O sea, era algo rarísimo, era algo realmente terrorífico. Bueno, finalmente igual seguía leyendo como para ver qué pasaba, y llegué finalmente
a contactarme con el COVID, con el colectivo de Argentina, con uno de los colectivos que había, que a través de una noticia en un diario, en un periódico, que es COVID-19 persistente Argentina, y ahí me contacté con Laura Moirón Campos y con Diana Santa Cruz, que son las fundadoras del grupo, y bueno, lo que ellas me comentaron es que había una rehabilitación kinesiológica para estos casos en la provincia de San Luis. Bueno, yo pude realizar esa rehabilitación, que fue una rehabilitación cardiopulmonar. Yo no sabía que no respiraba bien, nadie me lo había dicho, porque en movimiento no respiraba bien. Fue una rehabilitación que fue cardiopulmonar, y también fue una rehabilitación para desprogramar la disautonomía. Se basa en la propiocepción, en trabajar sobre la propiocepción y ejercicios neuromusculares. La verdad es que fue muy, muy grande el avance, fue muy positiva la rehabilitación. Yo en 2 meses y medio pude volver a, digamos, poder llegar a subirme, por ejemplo, a un colectivo, a un autobús, poder caminar sin agitarme, sin tener taquicardia, sin tener tanto sintomatología, pero en este momento, digamos, lo que no se me retiró del todo, la verdad es que con lo que lucho todos los días, es con el post-esfuerzo cognitivo. Yo tengo una muy limitada carga de tiempo de trabajo que puedo hacer, y si no la respeto, la verdad es que me dan síntomas, y son síntomas muy desagradables, y ya los conocen, digamos, la fatiga, las parestesias, las mialgias, puedo llegar a tener náuseas, ese dolor en el pecho. En este momento, digamos, tengo una licencia por medio tiempo, yo trabajo medio tiempo y algunos días en casa, que eso me lo están dando, que no sé realmente hasta cuándo me lo van a dar, lo cual genera bastante angustia, porque yo no me siento lista para hacer lo mismo que hace todo el mundo. Si bien estoy mucho mejor físicamente, no he podido encontrar un profesional que me ayude con la parte cognitiva, con la rehabilitación cognitiva, si es que realmente es posible, porque, bueno, no sabemos todavía cuánto lleva este trastorno, así que la recuperación. Pero bueno, esa es mi situación actual, más o menos. Muchas gracias, Valeria. Fernando, preguntan en el chat ¿en qué trabajabas? Si no es mucho pedir. No, ¿Y sin yo? problema. Ah, Yo perdón. era responsable de la recepción del almacén central de unas grandes superficies, con lo que estaba, bueno, hagáis todos los días a eso de las 11 de la mañana yo llevaba ya 12.000 pasos, por ejemplo, porque no paraba de estar controlando. De un sitio a otro. Muchas gracias. Muchas gracias. César, cuéntanos un poco tu realidad, tu situación. Y hoy me comentabas que tienes un día complicado, ¿no? ¿Cómo te has levantado? Cuéntanos un poquito, César. Gracias. Primero, ¿me escucho bien? Sí, perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, quiero platicarles un poco de la realidad individual, personal, pero también la realidad que vivimos en México. Primero, me contagié en octubre del 2020. El discurso institucional que se había llevado desde el inicio de la pandemia era que COVID-19 era una enfermedad leve, una gripa prácticamente. Esto ha sido sostenido hasta el día de hoy. Y que únicamente las personas que iban a sufrir COVID-19 grave eran las personas mayores con comorbilidades o algunas personas que tuvieran enfermedades de base, que prácticamente las personas jóvenes, sanas, iban a pasarlo sin ninguna complicación. Y yo entraba un poco en esa categoría. Previo a esta infección era una persona que se ejercitaba todos los días, me encanta escalar, me encantan las actividades al aire libre, entonces mi vida prácticamente giraba alrededor de ese mundo de actividades junto con mi trabajo, ¿no? En octubre del 2020 tengo mi primer contagio, fue una infección atípica, no tuve ni un solo compromiso pulmonar, desde el inicio tuvo características neurotrópicas, gastrointestinales y sistémicas, bastante fiebre, y posterior a eso empecé a experimentar los síntomas post-COVID, ¿no? Que principalmente eran síntomas sistémicos como elevación de temperatura, malestar gastrointestinal, problemas de deterioro cognitivo y de memoria.
pero desafortunadamente llevo 3 contagios más que ocurrieron en todo el 2021, porque las vacunas en México para la población joven no estuvieron disponibles hasta octubre del 2021. En todo este tiempo, bueno, en un inicio me di cuenta que en México no se hablaba en lo absoluto de COVID persistente, por lo cual fundé el grupo de COVID persistente México, que al inicio éramos 15 personas, ahora junto con todas las plataformas son más de 10,000 personas, y que al final creo que es una muestra representativa, porque no creo que alcance a ser en lo más mínimo la estadística real de las personas que se ven afectadas en su salud a largo plazo, ¿no? Entonces, y bueno, escuchaba hablar también los testimonios de España, que tienen por ahí un sistema de compensación monetaria o de seguridad social. Acá no existe, porque como la COVID persistente no tiene reconocimiento, no tenemos oportunidad de obtener ningún beneficio por parte del Estado. Al día de hoy y en estos 2 años he tenido un empeoramiento bastante palpable en los síntomas neurológicos. He podido conseguir por vía propia, por enfrentamiento a los médicos, porque hay tan poco reconocimiento por parte de los médicos de la enfermedad, un PET scan. Sí, un estudio muy especializado que normalmente se hace en pacientes oncológicos, en donde se evidencia que padezco de un hipometabolismo severo cerebral. Creo que es una característica compartida. Muchos de los pacientes que tenemos afectaciones neurológicas, de hecho hoy por la mañana veía la publicación de una chica en el grupo de Long COVID Axe en España, que había logrado ya obtener ese estudio y que prácticamente sus resultados eran idénticos a los míos. He logrado también conseguir una buena reumatóloga, porque al final entendemos que en mi caso, que sé que estoy se podría decir como muy empatado a la categoría de pacientes que tienen como síntomas neuroinmunes, ¿no? Sistémicos también, pues llegado a la conclusión con esta doctora, con esta médica reumatóloga, que en mi caso, en efecto, hay algo inmunomediado, hay algo autoinmune que está afectando la parte neurológica, que se caracteriza por la niebla mental, el deterioro cognitivo, el deterioro de memoria, pero también manifestaciones sistémicas como lo son la pérdida de peso. He perdido casi 25 kilos de peso en estos 2 años. He tenido, y todos los días me levanto con febrícula, me levanto con ardor de piel, con dolor muscular, con dolor de articulaciones, artralgias, mialgias también, y la fatiga es debilitante. Entonces, ahorita, en este momento, me estoy enfrentando a la oportunidad, después de 2 años, de poder tener un tratamiento, que es algo que comentaba también Sandra y que comentaba Pilar, que es un poco hacer el intento de buscar cosas que nos permitan mejorar la calidad de vida. Y mi tratamiento está basado por el momento en inmunomoduladores, y buscando también otro tipo de tratamientos como lo es la cámara hiperbárica de oxígeno, que es lo que tenemos a la mano, y la estimulación magnética transcraneal. Pero al final toda mi vida ha sido trastocada, no puedo ejercitarme, padezco de malestar post-esfuerzo, ¿sí? Se exacerban los síntomas después del ejercicio. Se ha visto condicionada también mi trabajo. Yo era una persona que trabajaba en la función pública, ya no puedo hacerlo. Evidentemente, perdí también muchísimas relaciones de pareja, de amistad y demás. Entonces, como decía el compañero anterior, por supuesto que tenemos depresión, por supuesto que tenemos ansiedad, por supuesto que tenemos estrés postraumático, porque no ha sido simple, no ha sido sencillo lidiar con todo esto, pero no es la raíz del problema. Si tenemos un PET scan que evidencia que hubo un proceso inflamatorio grave e hipometabolismo, no me parece una locura asumir que los pacientes con COVID persistente tengamos manifestaciones neuropsiquiátricas, que también deben de ser atendidas. Lo que quería, y para concluir, es: en México no hay reconocimiento de la COVID persistente por parte de las instituciones, no tenemos protocolos de atención y son en realidad escasos, estoy hablando de, con los dedos de la mano los puedo contar, especialistas médicos interesados en atender, en comprender
y en entender esta condición de salud. La mayoría remite a todos los pacientes a una condición psicológica de ansiedad y de depresión como un elemento psicosomático, pero jamás una asociación directa a la infección. Hay una gripalización de esta condición en México que lo que promueve es la infección masiva sin consideración a las consecuencias de salud a largo plazo. Muchas gracias, César. Quería despedir a Pilar, que se tiene que ir, y agradezco que haya estado el máximo tiempo posible, que se haya dejado preguntar por parte de los pacientes que tenemos presentes. Muchísimas gracias, Pilar, por tu presencia. Y me gustaría preguntar... Muchas gracias a todos y que siga para adelante con ánimo para avanzar y mejorar. ¿Vale? Lo conseguiremos. Muchas gracias. Seguro que con gente como tú lo conseguiremos. Sandra, cuéntanos tu historia brevemente. Tenemos 14 minutos hasta el final. Me sobra, me sobra. No quiero que todos, porque os tengo que volver a preguntar. Por eso. Bueno, yo soy Sandra de Andalucía, de España. Y bueno, yo también me contagié en octubre del 2020. Luego tuve otra reinfección en diciembre del 21. He tenido más de 40 síntomas en total. Uno de los peores fue cuando no me acosté una noche y a las 4 o 5 de la mañana no podía mover ninguna articulación de mi cuerpo. Ahí me asusté enormemente, porque te encuentras que no sabes lo que te pasa, ¿no? Y ahí descubrí lo que era el COVID persistente. Fue a los 3 o 4 meses de haberme contagiado, ¿no? Yo, un contagio, un COVID en fase aguda normal, como una gripe, 2 veces estuve a punto de irme para el hospital por falta de respiración, pero yo soy asmática y lo pasé mal, ¿no? Y bueno, creo que estuve exactamente 3 días bien, solamente 3 días bien, desde que terminó la COVID. Estuve 20 y tantos días en aislamiento, 3 días que, oye, yo salí a la calle, la mujer más feliz del mundo, había pasado el COVID, estaba bien. Y al cuarto vinieron muchísimos síntomas que se presentaron, y cada día era 1, 2, 3 cosas diferentes. Yo no me lo explicaba, y lo malo es que había información, pero no hasta tal punto de saber qué era todavía, ¿no? Estamos hablando de octubre, ¿no? Del 20. Entonces, bueno, fui de médico en médico. Yo todavía, estamos hablando de la sanidad. Aquí en Andalucía, según protocolo, debería de haber una unidad de COVID persistente en cada hospital, porque con eso se quedó y eso no se está cumpliendo. Pero bueno, vale, en Granada sí hay unidades de COVID persistente. A mí lo que me han contestado es que yo no tengo COVID persistente y que me ponga a hacer yoga. Esa ha sido la contestación, ¿no? Entonces yo me he tenido que buscar la vida por lo privado, desde primera hora. A mí caí en buenas manos, en manos del doctor Linares, en Granada y en España es una eminencia con el COVID persistente, por lo menos nos haya ayudado mucho, ha hecho muchísima analítica muy específica y digamos que bueno, que está intentando ayudarnos, ¿no? Sí es verdad que la mala suerte es que solamente tratan los síntomas, ¿no? Porque efectivamente hasta que no se sepa nada más, pues estamos todos lo mismo, esperando, viviendo el día a día sin saber lo que va a pasar mañana. O sea, una de las incógnitas que no se lo deseo a nadie, porque, bueno, no hace falta esperar a mañana. O sea, yo me levanto una mañana bien y a la media hora me tengo que tumbar en el sillón y se supone que me he levantado bien esa mañana. Entonces, ¿cómo no vamos a tener que ir al psiquiatra o al psicólogo? ¿Cómo se puede vivir así, con una enfermedad nueva y que no nos hacen mucho caso? Aquí tenemos la suerte de tener REICOS, tener la CEN, tener algunos médicos que nos están apoyando, pero hay otros muchos que no. Y lo malo
es que no se quieren enterar, porque ya hay información suficiente. Hay información suficiente. Y todavía estamos con qué es el COVID persistente, ¿no? Cuando ya hasta la OMS ya lo ha especificado, ¿no? Entonces, bueno, mi día a día es esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo no trabajaba cuando a mí me pasó esto porque yo vengo de haber tenido, bueno, tuve un accidente laboral y estoy operada de la espalda en 8 ocasiones, por lo cual yo ya no podía trabajar. Pero ese problema que yo tuve jamás ha llegado a ser tan grande como este por el que yo estoy pasando. Sinceramente, yo no he sabido manejarlo. Yo he tenido que echar mano a un psicólogo, porque bueno, y yo he aprendido con mi anterior enfermedad, pero esto es tan distinto y me da tantísima pena que todavía hoy en día te sigan mandando al psiquiatra. Aquí también en Andalucía es que debemos de ser muy graciosos porque nos han mandado en varias ocasiones a plantar tomates. Debe de ser algo que ayude mucho, pero es una vergüenza, la verdad. Y hablo en nombre de todo el colectivo andaluz, ¿no? que lo estamos viendo día a día, ¿no? Y en esta misma semana ha habido gente que la han mandado al psiquiatra. O sea, después de 2 años y pico, casi 3 años. Vamos a pasar ya la página y vamos a enfrentarnos a esto, que estamos cronificando todos los síntomas por culpa de la no investigación, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Y un poco ligando con eso de la no investigación, me gustaría preguntaros una cosa. ¿Qué esperáis? Básicamente tenemos 8 minutos. Lo digo porque, ¿qué esperáis de la investigación? ¿Qué esperáis de cómo debería abordarse el tratamiento, el abordaje por parte de unidades integrales? ¿Cómo debería ser la manera en que os gustaría ser atendidos y cómo os gustaría que se avanzara en investigación? Fernando, ¿cómo lo ves tú? Pues desde luego tendría que haber unidades multidisciplinares. Aquí en Aragón no hay ninguna. Sí que hemos presentado varias PNLs en las Cortes para que se cree una unidad multidisciplinar, que no sabemos si tiene que estar en Zaragoza, Huesca o Teruel, da igual el sitio, pero que haya una unidad que una a internistas, neumólogos, neurólogos, rehabilitadores, psicólogos, psiquiatras, para que haya una atención integral y puedan estudiarnos a todos a la vez, no cada médico de atención primaria que luego deriva a un especialista que igual no vuelve a ver un paciente de COVID persistente en meses, sino que fuera algo integral, todos en el mismo sitio, un equipo que llevara todos los casos a la vez. ¿Cómo lo veríais en América, César o Valeria? Bueno, no sé si me permiten a mí tomar la palabra. Sí, César. Sí, adelante, César. Bueno, de entrada yo le doy la razón a los compañeros y compañeras de España. Definitivamente acá, en el caso particular de México, también necesitamos unidades multidisciplinarias y la investigación ir más allá de lo que asumen, ¿no? Sandra lo decía bastante bien, hay ya muchísima investigación que incluso nosotros como pacientes hemos recopilado, como grupo, como colectivo organizado, tenemos bases de datos, tenemos estadísticas, tenemos encuestas que hemos realizado, pero también un poco intentar ir más allá, ¿no? Hemos nosotros como colectivo de pacientes indagado mucho en el tema de la propagación de pitopos, ¿no? Y de cómo justamente esto deriva en procesos autoinmunes que evidentemente detrás hay la persistencia de un antígeno, ¿no? Y eso es bien importante en la cronificación de otro tipo de enfermedades post-infecciosas. Yo creo que hay que también considerar lo que ya existía, ¿no? Las enfermedades posvirales no son nuevas. Dengue aquí en América ha dejado una estela de pacientes también con un montón de complicaciones, ¿no? Epstein-Barr, mononucleosis, ¿no? Citomegalovirus, etcétera. Entonces, a mí me encantarían equipos multidisciplinarios, no solamente de manera local, sino también de manera internacional, salir un poco del privilegio, y lo voy a decir con todísimo respeto, sin que se me malinterprete, del privilegio eurocentrista, del privilegio norteamericano,
¿no? Entendiendo que también en Sudamérica nos enfrentamos a un montón de retos. Acá no tenemos ni siquiera clínicas post-COVID, no hay nada. Entonces, sí hacer lazos de mucho apoyo y de mucha solidaridad, entendiendo las realidades de otros contextos, y por eso agradezco mucho la invitación y agradezco mucho la intención de la generación de este foro. Creo que ese sería mi apunte y mi aportación. Valeria, Sí, creo que ¿qué va un poco añadirías? sí, creo que va un poco en el mismo sentido porque tampoco tenemos unidades multidisciplinarias. También nos refieren a un médico y después a los especialistas. Con respecto a la investigación, me gustaría recalcar que creo que es importante que tomen, nosotros hemos hecho como pacientes también una recopilación muy grande de todo lo que hubo hasta ahora, entonces es importante que los científicos tomen lo que ya está trabajado hasta el momento de trastornos postvirales, sobre la encefalomielitis miálgica, sobre la fibromialgia, porque ya sabemos que hay una etiología muy parecida, por más de que sea por COVID en este momento, nuestro trastorno postviral, sabemos que ya hay un proceso parecido, sabemos que hay, digamos, porque lo hemos consultado con algunos médicos que ya están trabajando antes del COVID en esto, que algunas personas sufren estos trastornos también por una ACV, por una contusión, un golpe en la cabeza, entonces es importante también tomar lo que ya está investigado en el campo. Hay muchos avances en el estudio de la fibromialgia y la encefalomielitis miálgica, así que me parecería importante no empezar de nuevo, tomar todo integralmente. Y con respecto a nosotros, bueno, necesitamos rehabilitación más allá de la investigación, porque es urgente lo nuestro. Por supuesto, tener un apoyo psicológico, psiquiátrico si es necesario. Me parece importante la terapia ocupacional para ver cómo se adapta uno al trabajo, el trabajo a uno, y para los que no puedan rápidamente rehabilitarse, necesitamos pensiones, porque pensiones probablemente que sean temporales, pero las necesitamos porque no podemos desempeñarnos en nuestras tareas, entonces es muy apremiante realmente. Y bueno, acá no hay nada, básicamente no hay nada, así que reconocimiento es lo primero, porque si no hay reconocimiento de los estados, no hay mucho más que podamos hacer. Sin duda. Sandra, un poco para terminar, me gustaría un poco que hagas de qué pedirías para mejorar la situación tuya, la del colectivo andaluz, la de los colectivos andaluz, aragonés, mexicano, argentino, español, de América Latina. ¿Qué planteas un poco para cerrar? ¿Qué planteas para mejorar la situación de las personas que tienen, como tú, COVID persistente? Bueno, lo que es una pena que Un minuto. Que todo dependa, ¿no?, del lugar donde hayas nacido, ¿no?, para tener una asistencia o para que te reconozcan una enfermedad. Eso, para empezar, debería de ir cambiando, ¿no? Pero bueno, aquí lo que pedimos es que ya se nos trate. Es una enfermedad nueva, por favor, vamos a ponernos con ella. Ya han pasado 2 años y pico desde que empezó la pandemia. Hemos dejado pasar el tiempo prudente para que se cure la gente que ha estado en hospitales, para enterrar a nuestros muertos. Ya hemos tenido todo ese tiempo. Ahora, por favor, ahora queremos que se centren en nosotros. Esto es una enfermedad nueva y hay que buscarle solución. Es fundamental que todos, que aquí yo hablo de España, ¿no?, se unan y realmente hagan algo en conjunto por y para el COVID persistente. Lo que no puede ser que estén dando de altas a personas que no están preparadas para trabajar. Tenemos un abandono total, lo estamos sintiendo. Tal vez hasta ahora no ha sido tan aplausible, tan visible, por eso, porque hemos estado en otras cosas. Pero ahora sí es tiempo de que se centren en nosotros. Y creemos que ya está bien. Empezando por aquí en la Junta de Andalucía, empezado por el Estado español de Sanidad. Estamos aquí y somos muchísimas personas enfermas y somos muchísimas personas muy jóvenes que se nos ha cortado la vida.
vamos a hacer algo. Pues vamos a hacer algo, sin duda alguna. Yo creo que esta mesa quería hacer un reflejo de la situación de pacientes de aquí y de allá, de América y de España, de contar la situación y de que pudiéramos hablar, comentar entre todos cómo lo vivís cada uno y qué cosas para vosotras y vosotros son necesarias, imprescindibles para mejorar vuestra situación.